Y bueno, pues yo tengo la satisfacción de presentar esta ponencia, la primera de esta tarde, y en el marco singular de este aula, el aula Carriazo, yo creo que lo sabréis, si no me gusta recordar, ha sido esta aula testigo de numerosas tesis de licenciatura y de doctorado de arte, y precisamente César nos va a hablar de arte. Su conferencia tiene un título muy sugerente: ¿puede el arte servir al progreso social? Este título nos puede hacer reflexionar sobre el concepto del arte y la función que tiene el arte o ha tenido a lo largo de la sociedad. Pues la definición de arte es muy polémica. Desde los orígenes del arte, pues ha tenido distintas interpretaciones. Sabemos que el arte surge como una manifestación del hombre mágico, ritual y simbólico, pasando pues el arte como representación de la naturaleza, el arte como el logro de la belleza, de conseguir la belleza, con los términos y constitutivos de la obra de arte, que sería el canon, la forma. Todo esto ha sido a lo largo de los siglos muy debatido. Lo que sí es cierto que el arte desde los orígenes prácticamente ha sido monopolizado y utilizado por los poderes fácticos. En este caso, la Iglesia fue de las primeras en utilizarlo como propaganda ideológica, y por supuesto también las clases dominantes y el poder político. No será hasta el romanticismo y la vanguardia histórica, ya en épocas recientes, en el cual el concepto de arte cambia, porque el artista, a partir del romanticismo y la vanguardia histórica, pues lo primero que tiene en sus manos y su idea es la libertad individual, la creatividad, y entonces eso va a ser los elementos esenciales del proceso creativo. Este será el camino hasta el día de hoy, en la época contemporánea, el concepto de la obra de arte como una apertura, el concepto de la obra abierta. ¿Qué es eso de la obra abierta? Pues no es ni más ni menos que el artista hace su obra y el espectador tiene un papel activo y protagonista del mismo, porque le va a dar distintos significados. Entonces, ante estos distintos significados, el proceso creativo se ha completado. Entonces, podemos decir que la obra de arte se convierte, tiene una función comunicativa interpersonal. Bueno, pues ya estamos ante la temática de esta jornada, que es medios de comunicación y cambio social, o sea que la ponencia que vamos a tener la suerte de disfrutar con César Tejedor, pues entra de lleno en los contenidos de esta ponencia, de esta jornada. Bien, la potencialidad de la imagen artística ha sido siempre muy importante, desde los inicios, como he dicho, y ha sido utilizado, ¿no?, tanto en los distintos soportes. No sé si la ponencia de César nos va a hablar de soportes actuales, collage, grabados, o bien el óleo, la imagen fotográfica. Todo ha sido muy potente, la imagen, ¿no?, para transmitir, como hemos dicho antes, una comunicación y una ideología a la sociedad. Bueno, pues tendremos tiempo con esta ponencia de reflexionar sobre todo esto. César es profesor de filosofía. La filosofía ya sabemos que es muy necesaria pues para el pensamiento del hombre, ¿no?, y el enriquecimiento del mismo. Aunque ahora, en esta época que nos toca vivir, parece que lo quieren relegar al segundo lugar en los estudios y demás, pero bueno, sabemos muy bien que es importante. Yo felicito a los organizadores de esta jornada desde hace ya 8 años, ¿no?, que siempre han tenido el acierto de invitar a César. ¿Es filósofo? No, lo voy a razonar un poco. Es filósofo, y entonces yo creo que es importante dentro de esta jornada el espíritu crítico, el espíritu reflexivo, que además él sabe transmitir a nosotros.
Por lo tanto, el que venga César enriquece muchísimo esta jornada. Y por otro lado, la juventud que tiene es joven, y sí que eres joven respecto a la mayoría de los asistentes, tanto ponentes como asistentes de la jornada, y también gente joven, está viviendo y me alegro mucho de ver gente joven hoy, pero es cierto que le da un aire fresco y otra visión que nos enriquece indudablemente. Esto, algo intergeneracional, siempre enriquece a la persona. Bueno, pero a pesar de su juventud, tiene una ardua trayectoria profesional. Es miembro de la Junta Directiva de Europa Laica, concretamente es responsable del área de formación de esta asociación. Fue investigador en el Centro de Estudios Políticos de París, además de autor de numerosos artículos en revistas especializadas de filosofía. Es coautor, junto con el también filósofo hispano-francés Henri Peña Ruiz, de la selección y comentario de los textos escogidos en una obra que es magnífica y se la recomiendo, que es Antología Laica. También es partícipe totalmente, creo que debemos tolerarlo todo. Sí, eso es tuyo libro, solo. Sí. Es porque fue tu tesis doctoral o algo sobre la tolerancia. Sí, un trabajo. Exactamente. Después coordina la publicación de los cuadernos apuntes sobre laicismo, que podéis consultarlo en www.laicismo.org. Y desde hace un par de años es colaborador en el área de educación del Museo Nacional del Prado. Por lo tanto, veis que aúna una práctica diaria con la docencia y una parte de investigador. Pues nada, ya para terminar la presentación, quiero terminar con una frase que me encantó de una entrevista que a él le hicieron, y dice: por la mañana enseño filosofía, por la tarde hago filosofía. Pues os dejo haciendo filosofía. Bueno, muchas gracias, Lola. A ver si puedo salir de aquí. Cuidado con la cabeza, ¿no? Sí, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias. Yo pretendía un poco al principio de todo justificar el título de la ponencia dentro de este ciclo, ¿no? Pues el ciclo se llama Medios de Comunicación y Cambio Social, y una ponencia sobre arte como que está un poco descuadrada, pero ya lo has justificado tú. El arte ha sido y sigue siendo un medio de comunicación de masas brutal. Hoy ya sabemos, a través de los estudios del psicoanálisis, que influye muchísimo en la mentalidad colectiva, pero ya antes, durante siglos, ha sido el principal medio de comunicación de una masa, de un pueblo que hasta hace relativamente poco era bastante analfabeto. Entonces era a través de la imagen como se trataba de configurar la mentalidad colectiva. Yo no pretendo ser muy riguroso en esta ponencia, ni voy a tratar distintos estilos, me voy a ceñir simplemente a una tesis que quiero plantear, que tiene que ver con las dificultades que estamos teniendo hoy para difundir ideales republicanos y laicistas. Hay algo ahí que no nos permite llegar al público, a la gente. No entendemos muy bien por qué. Yo voy a proponer una visión desde el arte, ¿no? Me voy a ceñir a algunas obras para que me sirvan un poco de engranaje de este discurso, pero no pienso ser muy exhausto, muy selectivo, ¿no? Solamente para ilustrar. También me voy a ceñir principalmente a obras, no todas, pero a obras que están en el Museo Nacional del Prado, que es lo que yo más conozco, ¿no? Bueno, es evidente que hasta hace muy poco tiempo el arte ha sido el principal medio de comunicación de masas y de configuración de la mentalidad colectiva de un pueblo. Es un eficacísimo transmisor y difusor de ideas. ¿Pero por qué? Esto tiene que ver con los principales comitentes de las obras de arte históricamente. En España han sido tres: la monarquía, la Iglesia y los ricos. Nos podemos hacer una idea de cuáles han sido el tipo de obras y el tipo de ideas que se han tratado de transmitir a través del arte en España, y por qué hoy es tan difícil romper determinadas tradiciones ideológicas o determinadas ideas que están enquistadas en la mentalidad colectiva desde hace siglos, no es de ahora, ¿no? Lo vemos incluso hoy en algunas manifestaciones que se hacen de vez en cuando, ¿no? La unidad de España, estas cosas.
El Museo del Prado concretamente tiene tres fuentes principales de donde se han ido escogiendo todas las obras. La principal fuente de obras es la colección real, la monarquía española desde hace siglos, que ha ido acumulando obras a través de una serie de reyes que se preocuparon mucho de acumular obras y de contratar artistas. La segunda fuente principal de obras del Museo del Prado es el Museo de la Trinidad. Esto es curioso, porque su origen está en la desamortización de Mendizábal. Cuando Mendizábal desamortizó aquello, todas las obras que estaban en institutos religiosos en Madrid, la Iglesia dejó de ser la propietaria de ellas y el Estado tenía que hacerse cargo de ellas. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue crear un museo. Crear un museo que es el museo que estaba ubicado en el convento de la Trinidad de la Calzada, de ahí el Museo de la Trinidad, ¿no? Este edificio, que estaba en la calle de Atocha, en Madrid, y fue fundado por Felipe II, guardaba un montón de obras en unas condiciones pésimas de conservación. La cosa fue a peor, porque ese edificio pasó a ser después el Ministerio de Fomento, en 1849. Entonces se dedicó una parte del edificio al Ministerio de Fomento y todas las obras que estaban guardadas en el edificio se tuvieron que apilar todavía más. Las condiciones todavía eran más pésimas de conservación. Hasta que se decidió disolver ese museo, porque se iban a perder las obras, y todas esas obras pasaron a formar parte del Museo del Prado, los fondos del Prado, en 1872. Esto provocó una situación un poco paradójica. Es verdad que la colección de pintura de tipo religioso se vio complementada de forma espectacular en el Museo del Prado, pero por otro lado aumentó aún más la ya casi crónica saturación que había en el Prado. Hoy, no sé si lo saben, el Prado desde hace 3 años al Prado le pertenece una ampliación, la ampliación del Salón de Reinos, la parte que queda del antiguo Palacio del Buen Retiro de los Reyes de Madrid, pues está el Casón del Retiro, que hoy es el Prado, donde está la biblioteca, y el Salón de Reinos, que está en ruinas, donde los antiguos reyes recibían a los reyes extranjeros y les proponían sus acuerdos con todo el programa iconográfico de propaganda de la monarquía real. Ese Salón de Reinos está ya concedido al Museo del Prado, hay un proyecto de renovación, pero no se está llevando a cabo porque no hay presupuestos generales del Estado. Entonces está concedida la obra a Norman Foster, el proyecto, y mientras tanto hay un montón de obras, el 80% de las obras del Prado están en los depósitos, algunas en condiciones un poco pésimas. Pues no sé si saben que por debajo antiguamente iba un río, entonces hay humedad, está controlado, pero hay picos de humedad que está deteriorando un poco la situación. Mientras no haya presupuestos, pues no se ampliará el museo, no se comenzarán las obras. Y hay un tercer origen de las obras del Prado, que son las donaciones privadas. Desde mi punto de vista, y voy a tratar de justificarlo después, son donaciones envenenadas. Yo las llamo así, porque la institución queda hipotecada de muchas maneras, pero una forma es que queda hipotecada ideológicamente, económica y políticamente. Son los ricos los que donan obras al Museo del Prado y el Museo del Prado tiene que contraprestar de alguna forma. No sé si les suena un nombre, Plácido Arango Arias, uno de los grandes empresarios que hay en España, dueño de la cadena Vips, que está allí en Madrid por todos los sitios. Este hombre donó hace relativamente poco tiempo, en 2015, 25 obras al Museo del Prado, casi todas obras de la Inmaculada Concepción. Está muy bien visto porque lo que hizo fue dedicarse a ir por el mundo restituyendo patrimonio histórico español. Es decir, él con su dinero compró las obras a los particulares que las tenían y después, cuando ya las tenían, las donó al Prado. Es decir, una restitución del patrimonio histórico al pueblo español. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista de la publicidad de este hombre, que suena mucho a Mancio Ortega, ¿no?, con sus famosas becas de estudio a los jóvenes. La imagen pública es buenísima, pero el Prado queda hipotecado ideológicamente y a veces económicamente también. Nos queda aún la pregunta,
¿Puede el arte ser un instrumento social revolucionario? Hay dos posibles respuestas desde mi punto de vista a esta pregunta, una negativa y otra positiva. La positiva es la que ofrece la tradición kantiana. Kant, en su obra La crítica del juicio o la crítica de la facultad de juzgar, propone que el juicio estético es un proceso de autocomprensión del sujeto. Es decir, él distingue lo que es simplemente bello de lo que es moralmente bueno y de lo que es, lo simplemente agradable, lo que es moralmente bueno y lo bello. Lo bello es lo que corresponde al juicio estético. Dice que lo bello vale para todos los hombres en cuanto al mismo tiempo son seres sensibles, pero también dotados de razón. Esto es muy interesante porque lo que hace Kant en esta obra es proponer una dimensión pública del juicio estético. Y esto significa, hablando en plata, que el juicio del gusto, el juicio relacionado con el arte, tiene un significado público y requiere de la inteligencia del espectador. Es decir, llama directamente a la inteligencia del espectador y configura de alguna forma esa inteligencia. Kant está proponiendo, por tanto, que la obra de arte tiene un potencial social enorme. Es decir, es un instrumento de educación del pueblo y como tal hay que utilizarlo para educar al pueblo. Un pueblo que, por supuesto, no es el único medio, el arte, de educación del pueblo, pero sí es un recurso más para educarlo en ideas, transmitir ideas. Kant es un ilustrado, Kant no está pensando, por supuesto, en ideas clericales, ni mucho menos, pero sí considera que hay que utilizar el arte en ese sentido. Desgraciadamente, en la historia de España, los que se han dado cuenta de este potencial educativo del arte no han sido las fuerzas ilustradas, han sido más bien las fuerzas clericales y las antirrevolucionarias, o como llamarlo, antirrepublicanas, ¿no? Esos sí que se han dado cuenta desde hace siglos del potencial educativo que tiene el arte. En la otra parte está Marx, el marxismo, que considera que el arte es una manifestación de la superestructura, una más, ¿no? Y por tanto es reflejo de una ideología dominante. El arte en este sentido no tendría un potencial revolucionario, tendría más bien una categoría de el reflejo de las ideas dominantes que hay en ese momento en el pueblo, ¿no? No tendría, por tanto, ese potencial revolucionario y quedaría al servicio de la ideología dominante. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, esto es lo que ha pasado en España durante siglos. El arte ha sido un reflejo de la ideología dominante, salvo en momentos esporádicos, concretos, ¿no? Y fruto de eso se ha ido configurando una mentalidad colectiva que es difícil de romper ahora mismo y que es difícil de establecer desde un punto de vista republicano, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos simplemente de este arte como instrumento de propaganda clerical. Esta es una obra del siglo XII, bastante interesante porque está en una parte del Museo del Prado que no se visita, está un poco escondida y vas a verla, está solo. Es la recreación de una antigua ermita, la ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, que fruto de una inundación que hubo por la construcción de un pantano, ya sabemos de dónde viene esto, se iban a perder y el Prado tuvo la buena idea de sacar toda esa pintura de la piedra y restituirla tal cual en el Museo del Prado. En esta pintura aparece el pecado original y aparecen cosas curiosas ya que configuran esa mentalidad colectiva desde el siglo XII en España. Primero, me parece interesante mostrar dos ideas: Adán y Eva y las leyendas que hay, unas letras mayúsculas misteriosas que hay ahí, y el árbol del fruto prohibido. El árbol del fruto prohibido en la Biblia se cita de dos maneras: el árbol de la ciencia del bien y del mal, y en otra parte se cita como el árbol que está en medio del jardín. Yo siempre con mis alumnos hago la típica broma: hay que ser un poco sinvergüenza para poner el árbol en medio del jardín y decirles no comáis de ahí, ¿no? Ponlo en una esquina que no se ve y por lo menos no te das cuenta, ¿no? Pero bueno, esto tiene su sentido en las diferentes tradiciones de interpretación, ¿no? En la escena que está más allá, Adán se lleva la mano a la garganta
cuando Dios lo descubre, porque Adán es el que ha comido el fruto prohibido. Las letras que aparecen debajo de la figura de Adán, que es ATM, en un principio podríamos pensar que significa, que simplemente refleja el nombre de Adán, ¿no? No es así, en realidad es un acróstico en latín, una adaptación en latín, y lo que viene a decir Adam traxit mortem, Adán trajo la muerte. Esto significa que Adán fue el causante del pecado original. En el otro lado, las letras que están debajo de la figura de Eva, ATEV, significa Adam traditit Evam vitam, Evae vitam. Adán trajo a Eva a la vida, que hace referencia a la idea que está en el Génesis de que la muerte sobrevino a la humanidad por el pecado de Adán, y después Eva fue creada a partir de una costilla del primer hombre como mero objeto de compañía del hombre, porque no es bueno que esté solo. Esto es una cita literal de la Biblia, ¿no? Aquí se empieza a configurar una idea colectiva que no es natural, es una idea construida, la idea de que hay una jerarquía de géneros. Está el hombre por encima, la mujer por debajo, que está al servicio del hombre, ¿no? Esto se viene repitiendo a lo largo de la Biblia y se representa, y hay órdenes para que los artistas representen explícitamente esa idea. Pero esto es siglo XII y aquí todavía no hay esas condiciones por parte de los comitentes para que se represente de determinada manera. Aquí el causante del pecado es Adán, con lo cual no es la mujer la responsable del mal en la tierra, sino que es el hombre. Pero además hay una cosa curiosa. Todos sabemos que el fruto prohibido era la manzana, ¿o no? Cuando comen el fruto prohibido, lo primero que les pasa a Adán y Eva es que sienten vergüenza por su desnudez y lo primero que hacen es taparse con una hoja de higuera. Con lo cual es difícil que si lo primero que hacen es taparse con una hoja de higuera, el fruto prohibido fuera una manzana. Lo que se representa en la imagen, ¿qué les parece más, una higuera o un manzano? Es una higuera. Y los frutos son higos. Esto tiene una explicación. La mayoría de las tradiciones dicen que esa fruta es la manzana, menos una. La tradición del Talmud. El Talmud es la tradición judía. Esta tradición, basada en el Tratado de Brashot, dice que basa su conclusión sobre el fruto prohibido en el principio místico de que Dios nunca nos presenta una dificultad a menos que haya creado su solución dentro del mismo problema. El higo es el fruto de la sabiduría desde que antiguamente los filósofos peripatéticos, secundados por Aristóteles, paseaban por los alrededores de Atenas y daban sus clases a sus discípulos e iban cogiendo higos. Desde entonces el higo es el fruto de la sabiduría, de la filosofía, de la prudencia, del sentido crítico. Lo que dice esta tradición judía, y parece ser que el que pintó esta pintura al fresco lo tenía bien claro, es que Dios, cuando nos pone el problema, nos da libertad a los seres humanos, nos pone el problema, también nos está dando la solución a través de la sabiduría. Hay que buscar la sabiduría para salir de la encrucijada. Pero además hay una cosa curiosa. El higo es lo que representa la filosofía y por tanto es contradictorio con el principio de autoridad. Fíjense una cosa, cuando Dios dice hagan lo que les dé la gana en el paraíso, menos una cosa, no coman del árbol de la ciencia, del bien y del mal, lo que está diciendo es hagan lo que les dé la gana, pero no pongan en duda el dogma. Es decir, ni se les ocurra pensar. Todo lo demás está permitido, pero pensar no. Porque precisamente la religión ha sido históricamente eso, ha sido dogma. Y cualquier atisbo de sentido crítico atentaba contra el dogma. Aquí poco a poco se va configurando esa mentalidad colectiva. Aún hoy en España cuesta entender que es una barbaridad asumir que el magisterio de la Iglesia tenga que imponer una interpretación concreta de la Biblia y no permita a los fieles interpretarla a su manera, cosa que en el protestantismo sí se hace. En España es como lo habitual, lo normal, nadie lo pone en duda. Si yo soy fiel,
pues tendré que asumir lo que me dicen los ministros del culto, pero yo no tengo autoridad para leer nada, ¿no? Esta obra, no sé si les suena, es una mesa. Normalmente pasa desapercibida porque está en horizontal y está al lado justo del Jardín de las Delicias. Entonces todos los visitantes van a ver el Jardín de las Delicias y esta mesa pasa desapercibida. La mesa tiene dos filacterias, no se lee muy bien porque está en latín antiguo, del Deuteronomio. Dice dos frases. La primera, la que está arriba, dice: porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión. Si fueran inteligentes entenderían esto y se prepararían para su fin. En la filacteria que hay abajo, lo que dice es: yo esconderé mi rostro de ellos y veré cuál será su fin. Es decir, toda la iconología desde el siglo XII en adelante ha ido instaurando la estética del miedo, la lógica del miedo. Y esto ha calado en la mentalidad colectiva. Me están vigilando. Los círculos representan la antigua configuración del universo circular, donde el hombre está en el centro. En este caso, el centro es Jesucristo, en una especie de sol que remite al sol de la caverna de Platón, esa idea del bien con mayúsculas, que lo ilumina todo y que después pasa por la teoría de la iluminación de San Agustín de Hipona, y pone debajo de la figura de Cristo en el centro, pone cabe dominus videt, cuidado, Dios te está viendo, y alrededor los 7 pecados capitales. Pero hay una cosa interesante. Los 7 pecados capitales están representados en la mayor parte de las escenas en espacios abiertos y en espacios interpersonales. Hay muchas personas que están interfiriendo en esas escenas. ¿Qué es lo que trata de difundir el pintor? En este caso, el Bosco, lo que trata de difundir es que la noción de pecado no es una noción individual, privada, es una cuestión pública. Ya se está configurando la idea del pecado como un asunto público, cosa que desde el laicismo criticamos, ¿no? El pecado es un concepto de una religión particular, puede valer para los fieles en su vida privada, pero nunca se puede configurar como una especie de delito, nunca se puede transponer al espacio público. Aún hoy, en el Código Penal español, los artículos 524 y 25, está todavía presente la idea del pecado como un delito, el delito de ofensa de los sentimientos religiosos, ¿no? Por el cual estamos viendo que se están juzgando a mucha gente últimamente. Estas imágenes son relativamente actuales, que todas ellas han pasado por los juzgados con denuncias precisamente por ofensa de los sentimientos religiosos. ¿Cómo se ha configurado esa idea? ¿Por qué la gente no entiende que el pecado es una cuestión privada de una religión concreta y el delito es una cuestión pública, es un concepto público y no se puede mezclar una cosa con la otra? Pues el arte nos da una clave para entender esto. Son muchos siglos donde se ha ido configurando esa idea de que el pecado tiene una visión integrista, o dicho de otra forma, que toda exigencia de carácter religioso debe proyectarse en la esfera pública. Este vuelve a ser el Bosco, el famoso tríptico del Jardín de las Delicias, de 1500, se piensa que puede haber sido pintado en 1500. Lo más interesante de esto son esas cosas que aparecen en circulitos, no sé si se ven bien, porque es pequeñito. Está el panel central que refiere al paraíso, el panel de la izquierda refiere al infierno y el otro panel refiere al tercer día de la creación. En el paraíso hay un montón de figuras haciendo un montón de cosas, pero hay una cosa muy curiosa en cada uno de los extremos inferiores. ¿Recuerdan la pintura al fresco que vimos anteriormente, donde claramente estaba la idea de que era Adán el que había cometido el pecado y no la mujer? Eso no convenía, había que cambiar el mensaje, había que convertir a la mujer en la causante del mal, del pecado, de la perversidad. Y estos son órdenes que se le dan a los pintores que terminan por cambiar el mensaje y asimilar la tradición timotea. La primera carta de Timoteo, que es donde se revierte este mensaje, dice así:
la mujer déjese instruir en silencio con toda sumisión. No tolero que la mujer enseñe ni que se tome autoridad sobre el marido, sino que ha de mantenerse tranquila. Pues Adán fue formado primero, luego Eva, y no fue Adán quien se dejó engañar, sino Eva, que seducida incurrió en la transgresión. Es decir, cambia la historia, ¿no? Cambia la historia con una función ideológica, que diría más, ¿no? En este caso el pintor lo refleja en sus cuadros y refiere a los evangelios apócrifos. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando son expulsados del paraíso? Lo cuenta en el evangelio apócrifo de Adán y Eva, cuentan que se esconden en una cueva y no permiten que la humanidad los vea más, ¿no? Y entonces el pintor lo que hace es representar esa cueva donde está escondida la causante del pecado. A partir de ahora va a ser la mujer. A ver si consigo que se vea bien. Y aparece la figura de San Juan Bautista señalando con el dedo directamente a la mujer. En la otra esquina inferior, un grupo de personas, también San Juan Bautista con un negrito, una manzana en la cabeza, señalando quién es la causante de la mujer, directamente a Eva en la tabla lateral. Aquí se me ha descolocado una imagen, pero ven un poco más en grande la cueva donde está San Juan Bautista señalando con el dedo directamente a la mujer. Esta es la causante del pecado original, ¿no? Todo esto son algunos ejemplos que se pueden rastrear en toda la historia del arte, de temática religiosa, ¿no? ¿De dónde viene la idea de que la mujer es mala, pérfida, un peligro, tal? Bueno, el arte tiene su respuesta, ¿no? Esto ya es Velázquez, del siglo XVII, un cuadro que está al lado de la sala 12, donde están las meninas, y que se llama La coronación de la Virgen. Velázquez es un pintor barroco. Eso significa que Velázquez no es del todo realista, o al menos no nos está queriendo transmitir una idea a simple vista verídica de lo que vemos. Él va más allá. Él está pintando para inteligencias, no para ojos. Dices, mi pintura hay que verla con la luz de la inteligencia, no con los ojos, con la visión. Y lo que hace es lo siguiente. Nos hace creer que la escena representa la coronación de la Virgen y en realidad lo que representa es otra cosa. Es una imagen claramente de carácter teológico político, tiene una función política. Es un trampantojo, es un engaño. La imagen representa la adoración del corazón de María. Si se fijan, las tres figuras lo que configuran es un corazón. Están los tres representantes de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre los tres están coronando a la Virgen, pero la Virgen se lleva la mano derecha directamente hasta su corazón. ¿Por qué es una escena de la adoración del corazón de María? Sitúense históricamente, es la época de la guerra con Flandes, ¿no? De la división entre los reformistas y los católicos. La monarquía española tiene que reafirmarse como una monarquía esencialmente católica, es decir, el catolicismo forma parte de la identidad nacional de la monarquía española, ¿no? Y hay que reivindicar eso frente a los reformistas. Los reformistas no admiten el dogma del corazón de la adoración del corazón de María. Es un dogma estrictamente popular. Perdón, lo estoy diciendo mal, no es ni siquiera un dogma, es una creencia no dogmática, pero que está muy arraigado en el pueblo español. Entonces la monarquía está haciendo una labor de propaganda, está identificándose con una creencia popular, no dogmática y estrictamente católica. Y está, de cara al pueblo, está defendiendo la idea de que son la protección de la unidad de España, ¿no? Esta idea del catolicismo. Si los reformistas están negando el culto a la Virgen, los católicos lo que hacen es reivindicar lo más popular del culto a la Virgen. Esto tiene su correlato hoy en las procesiones que tenéis por aquí, que todo el mundo dice que son muy populares, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se ha configurado esa idea de que la religiosidad es un asunto público, popular, cultural y no estrictamente religioso? Pues viene de muchos siglos atrás, ¿no? Además, justamente la Trinidad también es una idea que niegan los reformistas, con lo cual aquí Velázquez está haciendo un alegato político en favor de la unidad católica del Reino de España, ¿no?
Es una pintura estrictamente teológica política, clerical. Pero además esto ha ido a cuestiones particulares. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está ahora mismo la sala Plácido Arango. ¿Recuerdan la donación que les conté antes? 25 obras. El Prado lo que ha hecho ha sido organizar una sala entera a la que le ha puesto el nombre de Plácido Arango, toda compuesta de Inmaculadas Concepción, a las que los medios de comunicación le dieron mucho bombo y platillo, claro, porque era una noticia importante para el patrimonio histórico artístico español. Entonces, hay una sala entera llena de cuadros de Inmaculada Concepción, ¿no? Inmaculada Concepción, otra creencia que no fue dogmática en un principio, que luego se convirtió en dogmática, pero que arraigaba en la cultura popular española. Estas son las donaciones envenenadas de las que hablaba yo, ¿no? Se hipoteca ideológicamente la institución. Pero hay algo más. A veces no nos damos cuenta. Esto es una cosa muy curiosa que estoy haciendo yo con alumnos sobre la idea del amor. En la mentalidad colectiva, en España, aún tenemos una cierta idea de cómo es el amor, cómo debe ser el amor. Y justo la idea del amor que tenemos es la que nos han ido configurando las fuerzas clericales que hay en este país. Frente a eso, yo tengo un proyecto en el Prado que llevo a chicos, que lo llamo la ética del amor, el amor al natural, frente al amor que se nos ha transmitido que debe ser, ¿no? Y lo que hago es mostrarles cómo se ha configurado esa idea del amor, que es bastante antinatural. Aquí tienen una obra de José Madrazo, del siglo XIX, se llama Amor divino y amor profano. Para empezar hay que entender que el amor no es un sentimiento estrictamente personal, es una cualidad moral. Lo digo desde el punto de vista que decía Montaigne. Una cualidad moral es algo que nos hace mejores como humanos, más excelentes. Nos permite realizar mejor nuestra humanidad. Todos estaríamos de acuerdo en que una persona incapaz de amar es una persona poco humana. El amor es una de las tres virtudes teologales en la tradición cristiana. La fe, la esperanza y la caridad. La última de ellas es la del amor. Los protestantes la llaman todavía amor, los católicos la han llamado caridad, ¿no? Hace referencia a la misma idea de ágape, el término griego ágape, el amor al prójimo. Y son los cristianos los que han difundido qué debe ser el amor, cuál es la verdadera naturaleza de la virtud del amor, ¿no? Pero claro, digo yo, a ellos no les corresponde decir si su concepción del amor es la mejor, pues uno no puede ser juez y parte a la vez. Está claro que el cristianismo ha pretendido hacer de su concepción del amor virtuoso la única viable, y por eso ha pretendido demonizar a otra concepción del amor más humana. Hoy tenemos colectivos LGTBI, lesbianas, homosexuales, que siguen luchando para que se reconozca como normal una forma de sexualidad o una forma de amor. Desde el laicismo también defendemos la idea del derecho de cualquiera pues a formar una familia o un matrimonio, lo que sea, ¿no? Pero en la mentalidad colectiva sigue arraigada la idea de que ese tipo de amor no es virtuoso, más bien es un vicio. En esta obra podemos entender cómo se ha configurado esa mentalidad colectiva. Amor divino y amor humano. Es una alegoría moral donde hay dos figuras. La figura que tiene alas parece ser un ángel, porque se tapa la zona genital. Ya sabe que los ángeles no tienen sexo, entonces ese manto rojo nos hace ver que es una especie de ángel. El subtítulo de la obra es muy elocuente. El genio de la virtud, sentado sobre una piedra inmediata a un roble, dirige su vista al cielo para ofrecerle el laurel de la victoria que acaba de conseguir sobre el amor mundano, el cual, despojado de sus armas, queda atado a un árbol. Las alas de la personificación del amor divino y su mirada al cielo nos indica su naturaleza divina. Ese es el amor verdadero, el amor virtuoso, el que relaciona al hombre con Dios. El niño Cupido, en cambio, al mirarnos directamente a los espectadores, revela su naturaleza mundana. Cupido representa el amor entre los hombres, el amor natural. Nos mira directamente a nosotros, es lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no?
El amor divino alza la corona de laurel, símbolo de la victoria, a la vez que pisotea, en claro símbolo de desprecio, el carcaj del amor mundano, con su arco y sus flechas por el suelo, en clara alusión a su naturaleza victoriosa. Se configura así una determinada concepción del amor, que mantiene la consideración moral de vicio ante lo que no es más que natural. La atracción entre las personas y el deseo sexual que surge entre ellos, ya sean hombres con mujeres, mujeres con mujeres u hombres con hombres. Aquí se está configurando la idea de que el amor virtuoso es un amor vertical, del hombre hacia Dios, de una determinada manera, muy estricto, muy estrecho, y no da pie a la consideración de una virtud moral, de un amor como virtud moral, de otras formas de amor, ¿no? Ya se está configurando esa idea. Pero esto significa que no ha habido un arte revolucionario, que no hay un arte que nos dé pistas para un progreso social, para una reacción a todo este arte arcaico, ideológicamente. La verdad es que sí que ha habido un arte revolucionario, pero aquí viene la parte negativa de mi propuesta. Siempre ha sido un arte de crítica, nunca ha sido un arte de construcción ideológica. Siempre ha sido un arte crítico con las ideas dominantes, pero nunca ha construido ideología, nunca ha construido ideas, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Los ejemplos anteriores son pinturas que han ido construyendo una mentalidad colectiva, de la nada, porque no son naturales esas ideas. Sin embargo, el arte republicano, por decirlo así, el arte reivindicativo, progresista, siempre se ha ceñido a la crítica, no ha sido constructivo. En este caso, podemos poner algunos ejemplos que sí tienen una parte constructiva, pero son muy pocos. En este cuadro que todos conocemos, La libertad guiando al pueblo, Delacroix, lo que hace es, en un lienzo de 1830, revelar algo que pasó en la ciudad de París, la Revolución de Julio, las Tres Gloriosas, porque pasó en 3 días en el mes de julio, que fue una revuelta de las clases medias y populares contra el rey Carlos X y su gobierno un poco dictatorial, autoritario, ¿no? La revolución, seguida por ciudadanos enojados, en la que no existió un único cabecilla, por eso Delacroix no pinta una persona que dirija el cotarro, simplemente pinta la figura de la mujer, de la Marianne, que tenemos por aquí también, ¿no? Con el pecho descubierto, es una figura alegórica, ¿no? Ante esta pintura, el espectador tiene 2 posibilidades: o bien unirse a las masas o bien ser arrollado por ella. Es una idea de batalla. Por supuesto, es la alegoría de la libertad, ¿no? Pero hay que luchar contra. De hecho, la pintura por arriba está organizada en una composición triangular y la bandera de la República Francesa no está terminada, en clara alusión a que los ideales de la República siempre están por construir. Hay que estar luchando continuamente por la República, nunca está terminada, ¿no? El cuadro fue comprado por el Estado francés en 1831, pero recibió muchísimas críticas y fue devuelto al autor. En 1848 el director de los Museos Nacionales lo reclamó, siendo entregado por el autor un año después. El Louvre lo expone desde 1863 y se ha convertido, pues, en un icono universal de la lucha por la libertad. Lo ven claramente. El cuadro está sirviendo de soporte a las ideas que actualmente están reivindicando pues la libertad, ¿no? En este caso, el colectivo Femen, que ha cogido la idea triangular del cuadro de Delacroix y para reivindicar, pues, la igualdad, ¿no? Y este cuadro, que es mucho menos conocido, que es de un pintor danés, se llama Dinamarca 2009, que lo que hace es una crítica del capitalismo, pero a la vez una crítica bastante ácida, porque ese pueblo revolucionario lo que hace es seguir las pautas del neoliberalismo. De hecho, uno de los que aparecen representados en ese pueblo guiado por la bandera danesa es el clérigo. No sé si lo ven aquí. Es decir, como que lo que nos ha arrastrado hacia el progreso es el neoliberalismo. Entonces apaga y vámonos. Esta es la obra que salía al principio, es Goya. Goya es uno de los iconos de
para mí, del republicanismo en España, en una época un poco difícil. Finales del siglo XVIII, España todavía está anclada en las tradiciones clericales, supersticiosas, arcaicas. Él viene de sitios donde ya ha visto lo que es la libertad, lo llaman el afrancesado, y cuando viene a España lo que hace es criticar esas tradiciones que hay en el pueblo español. A través de la crítica intenta vehicular un cambio de mentalidad que no consigue, lógicamente. En esta pintura lo que hace es criticar la diferenciación de roles por género en una práctica muy común, que son los matrimonios concertados, en los que el padre de la chica aparece aquí con una casaca raída verde, vieja, se encarga de buscar un buen partido para la chica, dote mediante, claro está. En ningún caso tenía en cuenta los deseos de la chica. La joven casadera, que anda inexpresiva por delante del marido, un viejo con cara simiesca, muy típico de Goya, en el que el marido es el que ha elegido y la chica no ha tenido nada que elegir, se lo han elegido, se lo han dado elegido, ¿no? A Goya le molestaban estas tradiciones, le parecían supersticiones basadas en roles de género construidos por una tradición antigua, pero enquistados en la mentalidad colectiva del pueblo español. Es el cortejo de la boda y lo sitúa en la cuenca de un río que ya no está, debajo de un puente, haciendo referencia a que tarde o temprano el agua volverá a su cauce y acabará con todas esas tradiciones, arrastrará todas esas cosas que son del pasado, ¿no? Pero a Goya le enfadaba sobre todo, más que esas tradiciones, la ignorancia del pueblo. Esas costumbres que se veían como algo normal y que además el pueblo consideraba que había que conservarlas. Hoy todavía la gente piensa que determinadas tradiciones hay que conservarlas por el mero hecho de que son tradiciones. Eso es un lastre para el republicanismo, ¿no? Hace una crítica muy mordaz a ese viejo y adinerado marido con cara de mono que babea tras la joven con la que se va a casar. Hace una crítica del padre de la joven que esconde sus vergüenzas en una vieja casaca mientras negocia con el párroco. El mismo párroco que ni se digna preguntar a la joven por su consentimiento, sino que tiene la única preocupación de guardar bien el dinero del padre. Lo ven cómo se está guardando la bolsa con monedas por oficiar y dar su bendición a ese matrimonio. Pero Goya no se queda ahí. También hace una crítica rabiosa de la propia joven, de la idiotez de la joven, de la chica. Y por eso la pinta con un semblante inexpresivo y superficial, casi contenta con el mundo tal como va, y a lo mejor orgullosa del destino que le ha tocado, según expresión de uno de los cuentos de Voltaire. Es el triste destino de un pueblo de asnos, según Goya, que hacen la vista gorda ante la falta de libertades, las supersticiones, los roles absurdos y artificiales de género, y otros tantos lavados de cerebro. Goya trata de desenmascarar esa ridiculez que aún en el siglo XXI vemos todos los días en la calle, ¿no? Esta es una obra pequeñita, pero es muy interesante. Está expuesta desde hace poco en el Museo del Prado y es un poco en la línea anterior. Goya está criticando la idiotez del pueblo. Aparecen tres brujos levitando. Goya representa varones, a pesar de que la tradición siempre ha hablado de las brujas mujeres como representación de lo demoníaco. Goya lo tiene claro. Eso es una idea construida. El demonio no está solo en la mujer, el demonio puede estar en cualquiera, y los hombres también son responsables de ese mal, ¿no? Aparecen levitando mientras se comen, no se sabe bien si el cuerpo o el alma de una persona. Es lo que tradicionalmente llamamos un lavado de cerebro. Y además aparecen tocados con un capirote, que es el capirote que llevaban en la Inquisición los verdugos, y les pinta una serpiente, el símbolo del mal. Por debajo de esa escena aparecen dos personas que representan al pueblo español. El primero de ellos está tumbado boca abajo, tapándose los oídos, y el segundo pasa andando con un manto blanco sobre la cabeza porque ni quiere oír ni quiere ver.
y además aparece haciendo la señal de la figa con la mano. La he puesto ahí porque es una señal que siguen haciendo algunos pueblos, sobre todo los gitanos. La siguen utilizando. La figa, el puño cerrado en el que el dedo gordo sobresale entre el índice y el medio, es señal que tradicionalmente se asocia a la protección contra el mal de ojo, contra las supersticiones. Lo que Goya está representando es al pueblo español que ni quiere ver ni oír, simplemente pasa de largo y no se quiere meter en problemas. No vaya a ser que meterse en problemas signifique tener algún tipo de mal de ojo, alguna superstición o algún juicio final que vaya a caer sobre él, ¿no? Y por eso detrás de las dos figuras aparece la figura clásica del asno, del burro, ¿no? Como una alegoría de la idiotez, de la estulticia. Goya está representando la resistencia irracional a abrazar la libertad y el progreso que hay en España en el siglo XVIII y que todavía en el siglo XXI supone un lastre para el laicismo y para el republicanismo. Esta es una de las estampas famosas de las asnerías, donde Goya hace una crítica. En este caso de Manuel Godoy, se representa como un asno literario sentado en ropa de cama, con el albornoz, estudiando orgulloso un linaje de por lo menos 17 antepasados, todos ellos asnos. Por medio de esta escena, Goya lo que hace es ridiculizar el absurdo árbol genealógico que se le preparó a Manuel Godoy para legitimarlo en el poder. Se le construyó un árbol genealógico haciéndole venir de los visigodos. Construcción ad hoc que Goya critica, diciendo, pues si ese árbol genealógico fuera real, es un árbol de asnos, ¿no? Y que ha pasado a la historia pues como una crítica de algo que tenemos todavía hoy en España y que cuesta mucho eliminar de la mentalidad colectiva, y es que la jefatura del Estado sigue siendo un cargo que viene por herencia, no por decisión del pueblo. Una idea estrictamente republicana, ¿no? El republicanismo no acepta que determinados cargos que representan al pueblo pues sean decididos por sangre, por herencia sanguínea y no por decisión del pueblo, ¿no? Una obra clásica es el Guernica de Picasso, que no sé si conocen la polémica que ha suscitado hace poco por el escritor Pérez Reverte. Pérez Reverte ha escrito un libro, una novela, ubicada en la época en la que, de hecho, aparece Pablo Picasso en la novela, y la que viene a decir que Picasso pintó el Guernica, pero ni por patriotismo ni por republicanismo, lo pintó por mucho dinero. Y es verdad que el gobierno de la República pagó muchísimo dinero a Pablo Picasso, que estaba en Francia, en París, tranquilamente, para que lo pintara rapidísimo y fuera expuesto en uno de los salones de arte moderno, en uno de los salones de la Exposición Internacional de 1937 de París, con la idea de atraer al público a la causa republicana. Fue el gobierno de la República el que desembolsó mucho dinero para que Pablo Picasso hiciera esto muy rápido. Lo terminó en menos de 2 meses, sabéis las dimensiones del cuadro, ¿no? Luego el cuadro pasó por muchos sitios, estuvo expuesto en Nueva York, después vino a España, al Casón del Buen Retiro, hasta que llegó en 1992 al Reina Sofía, en unas condiciones bastante malas de conservación. Es uno de los iconos, pero también es un cuadro anclado en la crítica, no anclado en la construcción de las ideas republicanas, sino es una crítica de los desastres, del fanatismo, de la guerra, ¿no? En este caso. Y para mí una de las obras más revolucionarias que ha habido en la historia del arte, a la cual se le presta poca atención, es la obra de Courbet, El origen del mundo, 1866, que actualmente está expuesta en el Museo d'Orsay de París, donde están todos los impresionistas, o la mayoría. Es una obra decididamente provocativa. Es muy interesante el año en que fue pintada, 1866, 7 años después de que se publicara El origen de las especies de Darwin. Entonces hay que ubicarla en la mentalidad colectiva de la época. En aquella época había una polémica enorme entre las fuerzas reaccionarias que defendían el fijísmo, la idea de que los seres humanos vienen de Adán y Eva y no hay otra opción posible, y las nuevas ideas progresistas científicas que estaban defendiendo pues que hay una evolución, ¿no?
Courbet lo pinta para deleite personal de un millonario turco, que es Khalil Bey. Este hombre la tiene expuesta en su casa con una cortinilla, como se ponía antes las obras de desnudos. Lo revolucionario de esta obra no es tanto la pintura en sí como el título. Lo que dice el título es que todo empieza donde empieza, que la ciencia tiene razón, que no hay ningún origen mitológico, ni los cuentos que nos han contado de Adán y Eva, ni nada de eso, sino que todo es más natural, ¿no? Por supuesto fue una obra que estuvo prohibida porque fue tildada de pornográfica, y estuvo prohibida por una causa curiosa: es por la terrible amenaza para la moral de los jóvenes que suponía. A los jóvenes había que contarles las ideas reaccionarias, las ideas clericales, las ideas antirrepublicanas, las ideas anticientíficas, ¿no? Y cualquier cosa que supusiera salirse de esa mentalidad colectiva, pues era un ataque a la moral de la juventud, ¿no? Por suerte, la obra pasó por muchas manos, nunca consiguieron destruirla, gracias, entre otras cosas, a que estaba fuera de los límites de jurisdicción de la Iglesia en Europa. Recordemos que es un millonario turco el que la tiene, y es un reflejo, lo que le pasa a esta obra, la historia de esta obra, es un reflejo de la mentalidad que ha habido en Europa. Es un reflejo del miedo al pensamiento, de esa gente para las cuales el enemigo es el intelecto, es la inteligencia. Como dice Hannah Arendt, reflexionar significa pensar siempre de manera crítica, y pensar de manera crítica significa que cada razonamiento destruye las reglas inflexibles y las convicciones generales. Esta perspectiva y esta obra en concreto desafía al orden establecido. Los censores, que tuvieron la intención de que no se difundiera esto, no lo consiguen, y al final el cuadro permanece expuesto hoy, desde 1995, en el Musée d'Orsay de París. No quiero alargarme mucho porque tengo la voz también un poco estropeada. Lo que querría proponer es hacer un órdago al republicanismo para que empiece a considerar que el arte no puede ser solo una crítica, que el arte no puede basarse en destruir ideas antiguas, tiene que construir, tiene que crear iconos, tiene que crear ideas, configurar mentalidad colectiva. Al laicismo le cuesta mucho crear símbolos que reflejen esas ideas, porque el republicanismo y el laicismo siempre se han situado en una lógica intelectual, en una lógica casi académica, pero poco popular. Hay que revertir eso, y uno de los instrumentos principales, por supuesto, los medios de comunicación, pero mañana Cristina Fallarás ya veréis cómo es una vía difícil por quienes tienen el poder de los medios de comunicación. Pero el arte sí que es un recurso. Hay que empezar a ver el arte como un recurso de construcción de ideas favorables al republicanismo. Y quisiera terminar con una obra que curiosamente también está en el Museo del Prado, pero nunca ha sido expuesta. Esta imagen ha estado subyacente en todo el PowerPoint que he puesto, de fondo. Es una de las pocas obras del siglo XX que están en el Museo del Prado. Poca gente o casi nadie la conoce, de un pintor valenciano, y se llama La Rebelde. Representa un poblado gitano con una joven que ha decidido casarse o comprometerse con un payo. Esta joven es la rebelde, y la idea que plantea es si la traición, la rebeldía, es siempre un valor negativo o un contravalor. Cualquier espectador que se planta enfrente de esta obra piensa que la traición a veces es buena y es necesaria, y la rebelión también. La traición se convierte en positiva cuando lo que se traiciona es una forma de pensamiento o unas costumbres que se entienden como perjudiciales para el traidor y, por tanto, para la humanidad. Está ubicada en la pintura social del siglo XX. La chica es expulsada y agredida por miembros de su propia familia. Fíjense las expresiones de la madre y del hermano, que incluso la quieren matar. Pero la chica avanza decidida, sabe que tiene que abandonar el pueblo, sabe que la van a repudiar, pero ha decidido ser libre. Y el semblante de su cara manifiesta eso, manifiesta seguridad en sí misma
por supuesto resignación, porque sabe lo que le espera en su comunidad, pero avanza hacia adelante. Eso debe ser el republicanismo. Hay que rebelarse contra lo que es idiota, las tradiciones culturales que son idiotas. Hay que plantarse, no hay que seguir la corriente, y hay que empezar a hacer un arte verdaderamente revolucionario. Y con esto ya termino. Me dice Carmen que han llegado un par de personas confundidas por mí, porque bueno, el caso es que en el tríptico viene el orden de conferencias. Hemos tenido que preguntar por problemas de tren de César y ya estaban impresos los trípticos. Yo lo he anunciado en la pregunta del horario en mi programita, ¿no? Que tampoco se escucha mucho. Y bueno, pues lo lamento. ¿Preguntas o cuestiones? Sí. ¿Hay alguna obra que dé respuesta a los rasgos que ha lanzado? ¿Una posible creatividad? Con una visión más optimista sobre el republicanismo. En España muy pocas. En España yo llevo tiempo investigando a ver qué obras pueden ser. Todas son obras en las que encuentro un elemento de crítica de tradiciones, de crítica del pueblo, pero pocas obras que reflejen, por ejemplo, la idea de libertad de conciencia, una idea del republicanismo. No hay iconos, no hay imágenes, no hay arte constructivo que construya mentalidad colectiva sobre eso. De tal forma que hoy cualquier visitante que vaya al Museo del Prado, por ejemplo, por decir un museo en concreto, todo lo que va a recibir, todas las ideas que va a recibir son ideas anti-republicanas, son ideas monárquicas, son ideas clericales, pero hay poco. Las pocas obras de Goya que hay allí son críticas, no son construcción la gente no entiende qué significa la libertad de conciencia, por ejemplo, y hay que enseñárselo. Y no con discursos académicos, estamos aburridos ya de hacer ese discurso desde el siglo XVIII, y no cala en el pueblo, hay que enseñar de otra forma. No hay, de verdad, seguramente habrá quien esté pensando en alguna obra y me va a contradecir. Aún así, el 90 y tantos % de las obras que vemos son clericales. Y otra reflexión, ¿no tiene Prado suficiente entidad como a sentirse hipotecado por una donación? ¿En algún sentido? ¿Económico, ideológico? El Prado es una institución pública, pero los que más mandan en el Prado son del Opus. Esto lo puedo decir aquí, pero allí no. Está controlado, está hipotecado ideológicamente, completamente. El Prado es lo que yo conozco, pero me atrevería a decir que los otros grandes museos también. Entonces, exponer obras revolucionarias en el Prado, o incluso hacer trabajos como yo hago allí de vez en cuando, de exposición didáctica dentro del Prado, hay que tener cuidado, porque quienes mandan son gente muchas veces puesta a dedo. Más o menos lo que pasa en los medios de comunicación. Mañana Cristina Fallará, supongo que hablará de ello, ¿no? Sí, también estoy de acuerdo plenamente con la exposición tan bonita que nos ha hecho César. La cuestión está mi incógnita está en cómo los republicanos, que somos, diríamos, la vanguardia del país, en el sentido del progreso y de la innovación de ideas, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? O sea, partiendo de dos realidades. Una, que lo económico lo controla todo, todo el arte entre ellos, y por otra parte la incapacidad de leer ese mensaje a través de la pintura, a través de las artes en general, porque ni siquiera los más avanzados
ni siquiera La Vanguardia, esta a la que me refería antes, está en condiciones de explicar al pueblo llano, que todavía está más retrasado, más rezagado en la comprensión de estas cosas, cómo se desmenuza eso, cómo se digiere eso a nivel de colectivo social. La respuesta clásica es a través de la educación. Lo que pasa es que la educación también está hipotecada ideológicamente. ¿Qué solución? Yo no sé la solución, cómo poner el cascabel al gato. Lo que sí sé es que hay que empezar a utilizar el recurso que más calado tiene hoy en día, que es la imagen. Estamos en la sociedad de la imagen, hay que utilizar la imagen. Ni siquiera los discursos académicos, intelectuales. Hoy, en la época de Twitter, donde lo único que es capaz de leer la gente es una frase de 120 caracteres como mucho, no tiene ninguna cabida un discurso académico, ordenado, intelectual. Hay que recurrir a la imagen, al discurso directo, sin intermediarios intelectuales. Y yo diría, el republicanismo tiene que empezar a plantearse lo que se planteó la República en el caso de Picasso: empezar a pagar artistas, empezar a utilizar a los artistas que empiecen a difundir las ideas del republicanismo y hacerlas populares, que esa es la clave. La educación también, ¿eh? Yo vengo del mundo de la educación, pero es que la educación está totalmente hipotecada. Es mi visión. Quizá ideas más innovadoras aparecen en otras formas artísticas, que por supuesto no van a estar en el Museo del Prado, pero el cómic, por ejemplo. En el cómic ahora mismo sí que se están transmitiendo otro tipo de ideas, tienen bastante difusión. Lo que pasa es que no están en el museo, pero sí. Quizás es también una forma más accesible de llegar a mucha gente. Sí, es verdad. Es verdad que hay muchas formas de arte contemporáneo que están reivindicando, pero lo hacen desde una perspectiva bastante posmoderna. Bueno, ahí hay de todo. Sí, el arte contemporáneo, bueno, los que seáis estudiosos del arte, pues el arte contemporáneo es un continuo fluir de ideas, de poner en duda todo. Pero es que las ideas del republicanismo tienen su origen en la Ilustración y las del laicismo también. Entonces, el discurso contemporáneo de esta ética líquida, de esta falta de referencias, no admite bien un discurso republicano anclado en ideales fuertes, ideas objetivas, políticas y éticamente comprometedoras. Eso hoy, con los discursos postmodernos, es verdad que hay cómics muy interesantes, pero piensa a ver si son en la línea de la crítica de algo que están criticando o en la línea constructiva. Yo siempre intento acercarme a manifestaciones artísticas que construyan ideas y me cuesta mucho. Siempre veo que lo que subyace es una crítica a algo. No quiero ser derrotista, lo que quiero es plantear una posibilidad. Hay que hacer el republicanismo popular. No puede ser que seamos 4 monos los que no entendamos las ideas y que salgas a la calle y los jóvenes no entiendan qué significa libertad de conciencia o igualdad. No puede ser. Hay que hacerlo popular, hay que abandonar ya este gueto. Actual, porque yo creo que a la gente le llega como una cosa antigua, del pasado, ¿no? Yo creo que a la gente joven el discurso no... Porque está muy demonizada, ¿no? La república como tal. Sí, pero más antigua es el discurso clerical. Sí. Todavía. Pero como ese va a tener interrupción, ¿comprendes? Sí. Bueno, un ejemplo es esto, ¿no? Estamos aquí gente mayor, la mayoría, ¿no? Y mira que lo que promulga la República son cosas modernas, abiertas, y pues mira, sí. Y me consta que hay un montón de gente joven pues, que busca apertura y todo, pero
hay algo. Sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con las intervenciones, es muy interesante desde el punto de vista del arte actual, del arte contemporáneo. La posmodernidad parece muchas veces que la criticamos, la demonizamos desde un punto de vista de la modernidad, pero en cambio lo que es obvio es que estamos en una sociedad posmoderna, la posmodernidad, estamos viviendo en ella. Los jóvenes son de hoy. Entonces yo creo que el discurso de la modernidad, el discurso republicano, de los bajos presupuestos, el laicismo, todo esto, tendría que encontrar un vehículo de transmisión actual, que creo que es lo que le falta. Es decir, cómo entronca estos ideales que todos compartimos, pero a la hora de la imagen, del arte, de todo esto, cómo lo traduce a la actualidad y a la comprensión de la sociedad del siglo XXI, que no es la sociedad del siglo XX, ni del principio del XX, es que no tenemos nada que ver por las tecnologías, la mentalidad, y bueno, y el arte ha evolucionado mucho, el arte contemporáneo no es el arte moderno. Entonces, en una realidad no podemos combatirlo, al revés. Yo creo que le falta eso, que es un discurso muy de la modernidad y anclado ahí, esperando casi que los posmodernos salgan y ¿no? Tendrá que haber ahí un flujo entre una y otra corriente. Yo es lo que veo. Sí. Porque es muy difícil decir nuestros valores son tal y cómo hacemos que llegue a lo que tú decías muy bien, al pueblo, ¿no? A las que son los que tienen al fin y al cabo que reivindicar. Ya. No. A mí me pasa una cosa muy curiosa. Ya son tantas veces hablando de laicismo que ya con mis alumnos, que muy jóvenes, que son esponjas, de repente me veo con que, mira que lo intento explicar, me veo con que dicen que bueno, que yo estoy en contra de dogmatizar en la escuela, que las religiones tengan su lugar en la escuela pública, pero que yo no estoy haciendo otra cosa más que dogmatizar en otra cosa. Es decir, esa es la mentalidad colectiva. Es decir, laicismo no es más que una idea más, una ideología particular más al mismo nivel. Esto es lo que hay en la sociedad. Y a mí me cuesta, lo he explicado de mil maneras, pero me cuesta hacerles entender eso. El discurso es verdad que es ilustrado, está basado en las ideas de la Ilustración, y ellos tienen una mentalidad posmoderna, que dice, a mí no me vengas ni a decir que esto no es lo tuyo, sí, ellos son mentes. Entonces yo lo que propongo no es un discurso intelectual, académico, propongo utilizar la imagen. Estamos en la sociedad de la imagen, hay que utilizar la imagen para difundir estas ideas. Y ya está. Pero aunque ellos te digan eso, le está influyendo positivamente segurísimo. Ellos son así. Los adolescentes tienen ese... Más que ver que las iglesias se están quedando vacías, ¿entiendes? El laicismo está calando de alguna manera, lo que pasa es que cada tiempo tiene que encontrar su discurso, su lenguaje, su historia. Pero vamos, eso es un ejemplo, ¿no? Tú vas a las iglesias, muy pocas iglesias tienen gente, la gente joven va a las iglesias, las órdenes religiosas se están quedando prácticamente vacías, ¿no? Sin embargo, siguen teniendo como algo normal bautizar a sus hijos. Sí, bueno, pero esas cosas tardan tiempo en quitándose, los bautizan, pero luego los hijos no practican, ¿entiendes? Pero eso es lento, las cosas son lentas. Pero la práctica creo yo que anda creciendo en Andalucía. De todas formas, el laicismo no marca esto, que la gente vaya o no vaya a la iglesia. Los laicistas no entramos ahí. Creencias, ¿no? No, como te referías a que las iglesias están vacías, el laicismo está incidiendo. Los laicistas no invitamos a que no vayan a la iglesia. No, hombre, no es ideología, pero que digo que en cierta manera la gente se está revelando un poco a su forma. Ya. En su tiempo los movimientos son lentos. Sí, brevemente, que a las 7:30... No, sin entrar en los valores republicanos y todas estas cuestiones, yo creo que para personas de nuestra generación
la República tiene un componente también importante sentimental, de recuperación de la historia, de recuperación de una etapa que terminó como terminó, y tiene un componente en ese sentido. Luego, otra cuestión también es que la palabra laicismo es una palabra como el masón, es una palabra un poco con una carga negativa, como una persona anti-religiosa, como una persona que va... No es que tenga ese significado, pero sí es la carga ideológica que ya por último comentar que precisamente los jóvenes son los que quizás no estén muy de acuerdo con la retórica, en el sentido de convencimiento ideológico, pero son los que más en contra están de la monarquía, cuando se hacen encuestas. Porque la monarquía es que no les aporta nada. Y además, desmontar la monarquía es mucho más fácil que convencerlos de la república. Convencerlos de que la monarquía, lo negativa que es mucho más fácil. Claro, si no es un régimen, o sea, un estado, si no es una forma de gobierno monárquica, tiene que ser republicana, ¿no? Casi por exclusión. Sí, César, dos cosas. Has dicho que el republicanismo tendría que encargar obras. La pregunta es, ¿quiénes tendrían que ser los contentes? Y segunda cosa, has dicho que hay que usar la imagen para construir ideas y acercarse a los jóvenes, pero estas imágenes, la pintura, tal vez no sean las más adecuadas. ¿Cuáles serían las más adecuadas? Es verdad que la pintura hoy ya es un medio bastante desfasado. Hay que utilizar lenguajes mucho más populares, cómics, algo que esté no enclaustrado en museos, sino fuera. Hay muchas manifestaciones artísticas hoy en día en esa línea. Yo no tengo la clave, ¿no? Porque no soy artista. El comitente, por supuesto, el Estado no va a ser. La monarquía tampoco. Las fuerzas políticas podrían serlas, algunas, pero no están en la línea. ¿De dónde ha surgido el republicanismo históricamente? Del pueblo. Es el pueblo el que tiene que organizarse para reivindicar, para aclarar, para educar. El Laos, qué sé yo, te puedo decir, hay fuerzas políticas que asumirían este reto. Yo no confío en ninguna. Con esta corriente electoralista que tenemos ahora, se va a dedicar a construir mentalidad, ¿no? Colectiva. Debería ser el pueblo, pero ¿cómo? Pues no lo sé. Sí. Vamos a ver, yo creo que la educación tal como está planteada hoy día es también una gran responsable. Yo he sido profesor de historia precisamente, y la República casi nunca se llegaba a dar lo de la República, casi nunca se llegaba a dar, no digamos nada en la universidad, que aquí era ya, no se llegaba, y si se llegaba era peor, era peor. Y además la enseñanza concertada se está imponiendo cada vez más sobre la enseñanza pública, y entonces la enseñanza concertada con dinero público precisamente van en contra del vecino, están haciendo una sociedad, ¿no? Y yo, concretamente en el Porvenir, con el Ayuntamiento de Sevilla, que pone de izquierda, señor Montesirín, alcalde, había un solar allí, un solar que se le cedió al arzobispado para que construyese una parroquia, pero con un plazo, y no la construyó. Y yo me enteré y dije, pues ahora es la mía, ¿no? Digo, aquí una biblioteca, un centro de día. Pues no, señor, el ayuntamiento se puso por la iglesia. Y ya me tuvo que meter, me tenía que meter en la vía judicial. En la vía judicial, aquí en el Tribunal Superior de Justicia, había una sala que le llamaban la Vaticana, porque siempre le daba la razón a la iglesia. Y me metí yo, Izquierda Unida, decía que me tirara para adelante, que después haría una colecta. Una iglesia, San Carlos Borromeo, y tiene bastante aceptación, por cierto. Sí, pero es que la educación, pero no hace falta ir a la concertada, La educación entera está hipotecada ideológicamente. Yo estoy en la pública, estoy en el instituto público y me estoy peleando con la profesora de religión que no permite que vengan compañeros a dar talleres de laicismo a
a clase. No lo permiten, ¿no? Y dicen que eso es proselitismo laico. Hay miedos todavía en la sociedad y los directores, para no meterse en líos, pues prefieren no. Otra cosa que me resulta un poco es que el republicanismo en España hoy tiene una carga emocional, sentimental, es casi un movimiento melancólico, es casi es como una nostalgia continua y lo que hay que hacer es construir mentalidad para el futuro. Hay que mirar a los jóvenes, no al pasado. Es verdad que yo no vivía, pero sí que tengo ese sentimiento nostálgico por lo que he estudiado y por las cosas, pero el movimiento republicano actualmente tiene que ser otra cosa, tiene que mirar para adelante, tiene que descargarse de esa nostalgia y empezar a utilizar otros lenguajes, otros medios de comunicación, otras vías, ¿no? Pero tampoco yo tengo la clave, no sé, es lo que quiero. Yo creo que hay una cosa importante que le da mucha fuerza a la Iglesia, y es que ha monopolizado todos los rituales de la vida. Tú has mencionado antes que la gente, aunque no vaya a la Iglesia, sí que bautiza a los niños. Y los funerales. ¿Dónde están los funerales laicos? ¿Dónde están los...? O sea, haría falta que desde el laicismo se generara el hábito, ¿no?, de atender a los rituales que son necesarios en la vida, pero de una forma alternativa, y no darle todo el monopolio, cedérselo a la Iglesia. Yo creo que eso es una cosa que sería una tarea que daría fruto. Sí, pero para hacer eso hay que educar a la gente, hay que decirles, oye, que es que esto es una forma de hacerlo, pero ni es la única ni tiene por qué ser la mejor. Y eso es lo que falta. Entonces yo que no he bautizado a mi niño tiene 4 años, no lo hemos bautizado, y cuando voy al pueblo, pues todavía la gente pregunta, ¿y a qué esperas? ¿No? Sí, por los niños que no fueron bautizados, que luego ya cuando iban creciendo están en el colegio y hay otros niños pues, que hacen la comunión y ellos se sienten que pertenecen a una minoría y se quieren socializar, en fin, hay muchas historias que son lentas, ¿no? Yo tengo esperanza en la gente, la vida va a vivir, lo que pasa es que las fórmulas son diferentes. Por ejemplo, esta jornada, ¿no? Pues me está gustando mucho, yo no he venido otras veces y todavía quisiera más que se generara pensamiento. En vez de mirar para el pasado, que está muy bien también, lo que fue en la República era, bueno, vamos a ver, ¿qué significa hoy ser republicano? ¿Qué es un pensamiento republicano? ¿Cómo vemos como un discurso político? En la actualidad, bueno, lo veo que yo no estoy... O sea, admiramos mucho siempre al republicanismo francés. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues la carencia que hay hoy... ¿Cómo hacen ellos para crear ideas, para construir ideas, los franceses? Bueno, lo han hecho antes y lo siguen haciendo. El republicanismo francés está resquebrajándose también bastante, ¿eh? Pero bueno, están surgiendo fuerzas de ultraderecha allí bastante... ¿Son republicanos? Bueno, no cuestionan la República como aquí se cuestiona, o al menos algunas ideas asociadas a la República. Como pasa aquí, en la República no se reduce a quitar la monarquía. El republicanismo no es eso, el republicanismo es mucho más que eso. Eso es una puntita de iceberg, pero no. Entonces en Francia lo que está pasando, para empezar, en Francia tiene una educación pública única, muy fuerte, donde el Estado está financiando decididamente la educación pública desde hace muchos siglos, pero siglos, y están convencidos de que lo que pasa en España, esto de desviar fondos a la concertada, eso allí no pasa. Eso ahí el grueso de la financiación lo tiene la escuela pública, con unos principios inamovibles que aparecen en el dintel de todas sus escuelas: libertad, igualdad y fraternidad. Hay cosas que aquí no hay. Además, a nivel legislativo lo tienen claro. Hay cosas que son de calado nacional. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del velo, o con la polémica pero es el Estado el que asume esa función. Aquí en España lo que pasa es que el Estado, ¿cómo se dice? Delega
esas controversias en las comunidades autónomas y a veces en los centros, como pasó con el tema del velo. Yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero ni siquiera discutirlo a nivel público, ni que haya un debate público y que cada centro decida. Eso es una barbaridad. Habrá que posicionarse, habrá que explicar, habrá que argumentar, pero es un debate nacional. Eso es lo que pasa en España. En Francia, en cambio, tienen mucho más claro que hay determinadas ideas nucleares que hay que promover, no solo defender, sino que hay que promoverlas desde el Estado. Claro, pero aquí eso no se ha hecho. Claro que no. No se ha hecho en la transición y se sigue haciendo, tiene un poder la Iglesia increíble y con cálculos por todos sitios. Yo quería plantear dos cuestiones, una a nivel político y otra a nivel de arte y como medio de transformación y emancipación, ¿no? Como cuestión política, llevamos 40 años con esta Constitución que no se cumple en muchísimos artículos porque no son vinculantes y otros son de obligado cumplimiento. Porque si no es una Constitución laica, si es una Constitución aconfesional. Entonces el Estado no tiene por qué dar dinero a una religión por encima de otras religiones. Ya para empezar, con eso ya tendríamos que empezar, ¿no? Si somos constitucionalistas, tendríamos que exigir que todos los artículos de la Constitución fueran de obligado cumplimiento. Eso para empezar. Y como estética creo que ahora mismo a través del arte básicamente de pintura, pues sería recuperar el arte figurativo, ¿no? Porque una idea abstracta, reflejarlo en un código estético abstracto, pues sería difícil para mí esto sería difícil, ¿no? Pero que ahora la juventud tiene la música, por ejemplo, que el año pasado hubo una idea estupenda con los premios de rap, ¿no? Rapeando laicidad. Rapeando laicidad, ¿no? Que me parece que la juventud ahora mismo, la poesía, está resurgiendo en la juventud, la poesía, la música, ¿no? Que son con códigos, o sea, que se puede meter en poco tiempo una idea clara, ¿no? A través del humor, ¿no? Hay que buscar otros lenguajes que se adapten más a la vida, ¿no? Como está ahora. Ya está la siguiente mixta y no vamos a pasar de las 7:30. Vale, muchas gracias, estoy de acuerdo con todo. Salvo por una cosa, que la Constitución española aconfesional se dice que es, pero que tiene una ingeniería lingüística ahí que ya hemos hablado otras veces, que de hecho yo tuve oportunidad de comentarlo con Gregorio Peces Barba hace ya tiempo, yo no soy tan joven ya. Y Enrique Peña Ruiz y yo estuvimos preguntando que cómo redactaron eso así, y nos contó todo el proceso de elaboración de esa frase. Y la Constitución dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Cambiaron el sujeto y predicado. No es lo mismo que decir el Estado no tendrá carácter confesional, que ya significa otra cosa. Pusieron como sujeto: ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero el Estado sí puede colaborar. Entonces, parece aconfesional, pero jurídicamente no lo es. Muchas gracias, César Tejedor. Y aquí ya está la siguiente.